Ok, bueno, ahora vamos a hacer un análisis y la revisión del desarrollo de la evidencia número 5. Me parece que ha habido cierta confusión con esta evidencia, ya que están guiándose por estas primeras líneas que dice actividad de aprendizaje, elaborar plan de acción y de contingencia de acuerdo a los protocolos de organización. Esto no es lo que debemos hacer. Por ejemplo, vamos a abrir la evidencia número 6, la guía, y tiene exactamente lo mismo, así que por favor no se guíen por esta parte. En esta segunda parte que por lo general tenemos en la guía, donde nos están contextualizando qué debemos hacer, y aquí empiezan a enumerar las acciones que debemos seguir para llevar a cabo dicha evidencia. Entonces vamos nuevamente a la 5. Aquí tenemos: el propósito de esta evidencia es identificar el tipo de actividad de guianza que llevará a cabo, y asimismo el protocolo requerido, definiendo, revisando y controlando los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad programada, dando un informe sobre ello. Esta es la finalidad de esta evidencia, es realizar un informe de todo esto que nos piden aquí, que es el desarrollo de los diferentes puntos. Luego aquí inician. El punto número 1 nos dice un material de consulta, y el punto número 2 nos dan una situación para analizar. Una empresa de servicios contrata a nosotros para realizar un recorrido en la naturaleza a 20 personas, los cuales son extranjeros, son adultos mayores de 30 años. Entre esas personas hay 5 personas vegetarianas y 2 personas son alérgicas a las picaduras de abejas. Ya desde esta primera vista ya tenemos algunas cosas importantes que tener en cuenta, ya que son 20 personas en un grupo relativamente grande. Como mínimo debemos tener 3 guías, uno líder, auxiliar y un rastrillo. Luego aquí tenemos importante que son extranjeros, es decir, que necesitamos posiblemente personas guías bilingües. Cabe resaltar también que aquí no están especificando qué nacionalidad son. ¿Por qué digo esto? Pueden ser extranjeros latinoamericanos o un extranjero español que hablan el mismo idioma que nosotros. En ese caso no habría necesidad de requerir guías bilingües. Pero como no especifican, en lo mejor es colocar guías bilingües o políglotas o con manejo de al menos 3 lenguas. Luego nos dice que 5 personas son vegetarianas, esto es algo a tener en cuenta para el servicio de alimentación, y 2 personas son alérgicas a picaduras de abejas, importantísimo esto para cuestiones de recomendaciones y contingencias. Listo. Luego de leer la situación planteada, el informe debe contener los siguientes puntos mínimos: el lugar hacia donde se va, la fecha, hora y salida, hora de salida y de llegada, qué tipo de transporte se utilizará, las actividades a desarrollar, o sea, el itinerario, posibles contingencias o imprevistos, y luego viene una serie de preguntas o situaciones que debemos desarrollar para saber cómo nos desenvolveríamos. Por ejemplo, saber qué equipo de apoyo necesitaríamos, qué recursos también para esta actividad programada. En este caso, vamos a necesitar cancelar una boleta de entrada a alguno de los sitios que vamos a visitar. ¿Cómo haríamos para hacer ese recibimiento del dinero e ingreso de forma rápida y eficiente? Luego, con respecto a la alimentación, vamos a tener un servicio de restaurante que solamente sirve por encargos, los cuales son entre las 12 y 2 de la tarde, y luego de ese horario el restaurante cierra. Entonces, ¿cómo sería para organizar la cuestión de la alimentación de nuestros visitantes, de nuestros turistas? ¿Qué pasaría si en el caso tal, al momento de almorzar, no se haya tenido en cuenta las especificaciones o recomendaciones de las personas vegetarianas? ¿Qué sucedería si las personas que tuvieran alergia a las picaduras de abejas recibieran picaduras, alguien con una reacción grave y otra persona con una reacción leve o moderada? ¿Cuál sería el procedimiento a hacer? Y aquí tenemos el resumen de lo que debemos entregar, que es un informe en donde vayamos a tener el desarrollo de todo lo anteriormente planteado.
El instrumento de evaluación, la primera parte tenemos que se evidencie que hayamos hecho lectura de los materiales de formación que están aquí referenciados, estos dos materiales, que hayamos analizado la situación planteada, que llenemos todos los requisitos mínimos que pide el informe, que hayamos identificado los protocolos para el caso de las contingencias. Entonces veamos aquí el desarrollo de la actividad. Nuevamente aquí tengo los planteamientos y me dirijo a hacer la presentación del informe. Nombre, lugar, fecha de recorrido, hora de salida, hora de llegada, aquí está estimada. Yo les recomendaría, como vimos en la evidencia número 6, aquí en la fecha de recorrido pongan fecha de salida y fecha de llegada también. Ya en la evidencia 6 hice la explicación del por qué. El tipo de transporte que vamos a utilizar. Tratemos de ser siempre lo más detallista posible para evitar preguntas. Cuando no recibimos preguntas o inquietudes, eso quiere decir que demos una información completa, clara y concisa. Entonces tratemos en lo posible de ser detallistas en cosas importantes, claro está. Entonces en mi caso yo tuve un transporte terrestre, aquí está la descripción, y también tuve un transporte acuático. Aquí están las actividades a desarrollar. Yo hice una pequeña descripción de actividades antes del recorrido. Aquí hice el itinerario. Siempre recordemos que el itinerario debe ir acompañado de las horas correspondientes a la acción que se está describiendo o al momento del recorrido que se está describiendo. Y por último aquí tenemos la parte de los imprevistos y acciones a enfrentarlos o contingencias. Si mal no estoy, el instructor para este caso pidió un mínimo de 5 imprevistos o contingencias. Aquí yo tengo la descripción de la contingencia. Por ejemplo, en este caso un turista cae al agua en el recorrido en el yate. Y aquí está las acciones a realizar. Ya saben, como en el ejemplo de la evidencia número 6, esto se puede realizar de una manera más fácil y legible a través de cuadros en donde se haga la enumeración de la contingencia, el imprevisto, el título, las acciones a realizar, incluso los responsables de cada acción. Como ustedes deseen, esto es simplemente una muestra, ustedes pueden hacerlo muchísimo mejor, estoy seguro. Otra recomendación, por ejemplo, en mi caso, yo aquí colocaba guía líder. Recordemos que tratemos de evitar eso, poner guía 1, guía 2, guía 3. Y si lo hacen en algún momento especificar que el guía 1 se refiere al líder, que el guía 2 se refiere al auxiliar, que el guía 3 se refiere al rastrillo y así sucesivamente. Listo, luego de esto me concentré en responder los interrogantes que se hacen para estas situaciones, y aquí ya se hacen unas especificaciones. Por ejemplo, el grupo de guías que hay, ya que preguntan por los perfiles de las personas, qué recursos se necesitan, teniendo en cuenta lo que vimos en la evidencia número 6. En esta parte pueden hacer la división de los recursos. Si se dan cuenta, yo solamente hice un párrafo, pero esto se puede subdividir en recursos físicos, humanos y recursos financieros para una lectura y una clasificación. Luego aquí está de cómo va a ser el procedimiento. Luego aquí está el procedimiento que yo propuse para el acceso rápido al sitio que se debía cancelar una entrada. Aquí la situación del restaurante, cómo organizar para que no haya ningún contratiempo. Luego la omisión del requerimiento de las 5 personas vegetarianas, cómo manejaría eso. Y por último, a 2 personas que tienen alergia a picaduras de abejas, una con reacción grave y una con reacción leve o moderada, cómo sería el procedimiento. Y eso sería todo. Bueno, espero que haya sido de mucha ayuda. Tengan buena noche.